Iglesia, muy buenas tardes. Desde Puebla, mi esposa y yo, la familia, les mandamos un fuerte abrazo. El día de hoy no pudimos estar con ustedes, teníamos una actividad fuera de la ciudad y pues la verdad es que la agenda nos impedía regresar a tiempo para estar el día domingo con ustedes, pero nuestro corazón, nuestras oraciones están con todos y cada uno y esperando en el Señor que todos estén bien, que todos estén siendo bendecidos y que sean tiempos en donde la familia sobre todo esté gozosa en unidad. Hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante que es la actitud de nuestro corazón, nuestra definición y nuestra firmeza en el Señor. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14 que quiero leerles. Si me pueden acompañar en sus Biblias, el libro es Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 14. Lo voy a leer, dice: Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice el verso 13, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta tarde queremos ponernos en tus manos, pedirte, Dios, que tú bendigas nuestras vidas, que esta palabra, Señor, baje a nuestros corazones el día de hoy y que el propósito por el cual, Señor, tú nos has llamado en esta tarde y has puesto este tema, Señor, en nuestro corazón, sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar reunidos como tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios dio este mandamiento en el libro de Deuteronomio a su pueblo y en pocas palabras Dios les dice: cualquiera de las cosas que ustedes encuentren en las tierras que yo les voy a entregar, ustedes no deben de adoptar ninguna de ellas. No deben de adoptar las costumbres, no deben de adoptar las tradiciones, no deben de adoptar todas estas prácticas que las naciones que no son ustedes, mi pueblo escogido, practican. ¿De qué estaba hablando Dios? Bueno, ahí viene una lista de ejemplos, ¿verdad? Habla de hechicería, habla de brujería, habla de consultar a los muertos, habla incluso de sacrificios humanos, ¿verdad? Habla de pasar a los hijos y a las hijas por fuego, cosas que a lo mejor hoy en día, ¿verdad? En estos tiempos no sean quizás tan comunes, pero algunas otras sí, algunas otras temas muy fuertes, como es sobre todo el tema de la hechicería, el tema de consultar a los muertos y todas estas cosas. Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando al pueblo de Israel y Dios le da esta instrucción. Ahora, yo siempre me he preguntado y he pensado, y bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros que estamos un poco como del otro lado, verdad? Aquellos que no somos propiamente judíos, aquellos que no somos propiamente el pueblo errante de Dios, el pueblo que estaba en el desierto recibiendo esta promesa, esta palabra de parte de Dios y que iba a conquistar todos estos territorios. Dios le dijo a su pueblo que una de las razones por la que Él estaba echando fuera a todos estos pueblos y por lo cual iban a ser derrotados era precisamente por llevar a cabo estas prácticas. Y entonces Dios le advierte a su pueblo y le dice: ustedes no deben de hacer estas cosas. Ok. La razón por la que te estoy hablando de esto es porque, bueno, tú sabes, estamos a una semana de todas estas festividades aquí en México. La celebración de Día de Muertos, esta celebración que no es propiamente mexicana, pero que la hemos venido adoptando porque luego ya ve que somos muy buenos de repente para copiar ciertas cosas, desafortunadamente muchas veces malas, no siempre lo bueno, pero esta celebración de Halloween en donde muchos acostumbran disfrazar a sus niños, ¿verdad? Y llevarlos a las calles a pedir dulces. ¿Qué tiene que ver esto y qué es lo que Dios habla? ¿Cuál es la postura de Dios acerca de estas cosas? Bueno, lo primero que tenemos que entender
es que el Halloween no es una celebración aceptada por el cristianismo. El cristianismo no acepta el Halloween. Quiero ser bien claro. Y hablo del cristianismo en específico, en particular, porque si bien hay algunas religiones en el mundo que lo han adoptado o lo han abrazado como una amalgama, ¿verdad?, de tradiciones de otras naciones, quiero explicarte un poquito de dónde viene. La palabra Halloween viene de una palabra que es más extensa, que es Hallows Eve. Hallows Eve, déjame decir exactamente cómo es la palabra. La víspera, All Hallows Eve, perdón, All Hallows Eve, que es la víspera, ¿verdad? La víspera de Todos los Santos, esta celebración el día de Todos los Santos, que es principalmente los primeros días de noviembre. Entonces, algunas religiones, cuando se toparon, ¿verdad?, con estas culturas en el área de Europa del Norte, ¿verdad?, los países nórdicos, en particular lo que conocemos como los celtas, los druidas, tenían unas prácticas que tenían que ver con estas creencias de que en estas épocas del año, ¿verdad?, los espíritus del inframundo, los espíritus que ya no están, los del otro mundo, venían aquí a visitar a la tierra, ¿verdad? O sea, estaban aquí en el mundo y empezaban a hacer ciertas cosas. Entonces, esta práctica o esta adopción de este tema en la víspera de Todos los Santos, llamado All Hallows Eve, después se convierte en lo que hoy conocemos como el Halloween. Ustedes saben que el idioma, en el idioma inglés, ¿verdad?, en el idioma americano es muy común, ¿verdad?, la contracción de ciertas palabras o la simplificación del lenguaje. Entonces, lo que es el Halloween viene precisamente como una festividad adoptada. Sin embargo, el cristianismo, ¿verdad?, el cristianismo como tal no adopta ninguna de estas cosas. ¿Por qué razón? Por este pasaje que yo te leía ahorita en el libro de Deuteronomio. Dios le dijo muy claro a su pueblo, ¿verdad?, que su pueblo no debía de adoptar bajo ninguna circunstancia ninguna de las prácticas o creencias que se practicaran en estos pueblos que serían, digamos, conquistados, ¿verdad?, en ese tiempo. Hoy pudiéramos decir estos pueblos que son alcanzados. Ahora, para nosotros que estamos como del otro lado, del lado del pueblo cristiano, el pueblo que ha creído en el Señor Jesucristo y que le hemos entregado nuestras vidas, ¿cuál es la práctica? ¿Qué es lo que Dios esperaría de nosotros? ¿Verdad? Hay un pasaje que quiero leerte en el libro de Ruth. Ruth es un caso muy particular de una mujer que no era judía, una mujer que de hecho era una moabita. La historia de Ruth comienza precisamente en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, en donde Noemí y su esposo, ¿verdad?, viajan a Moab por una cuestión de una sequía, una cuestión de una crisis. No había alimentos en Israel y entonces ellos se van a estas tierras. Dios les había prohibido, ¿verdad?, a su pueblo. Dios les había dicho a su pueblo que ellos no debían casarse con gente de otras naciones. Una de las cuestiones que estamos viendo ahorita en estos tiempos, ¿verdad?, esta guerra tan tremenda que está sucediendo en Israel, es parte, ¿verdad?, de esta situación, parte de todas estas cosas. Dios le dijo a su pueblo: tú no debes de adoptarte, quiero mantener, ¿verdad?, puro a mi pueblo, ¿verdad?, o sea, santo, apartado para mí, para Dios. Entonces, esta familia que va y se interna, ¿verdad?, en las tierras de Moab, los hijos de Noemí terminan casándose con dos mujeres, ¿verdad?, Ruth y otra mujer llamada Orfa. Y si has leído la historia, bueno, pues recordarás que tanto el esposo de Noemí como los hijos de Noemí mueren, y entonces queda nada más Noemí y quedan las dos nueras. Y entonces en el capítulo 1, en el verso 16, cuando esto sucede, Noemí les dice a sus nueras: saben que no tiene ningún sentido que ustedes sigan conmigo, yo me voy a regresar a mi tierra, me voy a regresar a Israel, y ustedes pues mejor regresen a sus familias y pues rehagan su vida, ¿verdad? Prácticamente es lo que Noemí les dice. Sin embargo, la respuesta de Ruth es la que sobresale, ¿verdad? El primer verso en donde Ruth directamente está diciendo algo. Dice el capítulo 1 de Ruth, verso 16 al 18, dice lo siguiente. Dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Dice el verso 18 que entonces Noemí, viendo que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no le dijo absolutamente nada más. Ahora, ¿por qué me gusta este pasaje? Porque Ruth representa a una mujer que no es judía, una mujer que llegó, ¿verdad?, a ser parte de esta familia porque uno de los hijos de Noemí se casa con ella. Después ella queda viuda, pero ella toma una decisión. Dice la Biblia que ella estaba resuelta, ella estaba decidida. Yo no sé, o más bien creo que Ruth debió haber experimentado, debió haber visto algo en Noemí, algo en quien fue su esposo, de tal manera que Ruth toma una decisión y le dice a Noemí: yo no te voy a dejar, yo quiero estar contigo, quiero ir a donde tú vayas, y le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, como moabita, obviamente ella no era judía, pero toma una decisión trascendental que va a cambiar su vida para siempre. Esta decisión en su corazón, esta determinación en su corazón que la lleva a tomar esta decisión, hace que Ruth, una mujer que no era judía, termina siendo considerada como parte de la genealogía del rey David y por consiguiente parte de la genealogía de Jesucristo. Una decisión de mantenerse fiel, una decisión de adoptar, porque aquí lo que resalta es el verso donde ella dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una decisión importantísima en la vida de Ruth. Eso cambia totalmente la vida de Ruth. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros en cuanto a todas estas festividades? Nosotros vivimos aquí en México, un país lleno de tradiciones, un país lleno de costumbres, de prácticas, ¿verdad?, de muchos años. Estoy seguro que muchos de nosotros, ¿verdad?, venimos de familias en donde festejan todas estas tradiciones, ¿verdad? Y qué difícil es cuando de repente tú llegas al cristianismo y te empiezas a dar cuenta de que Dios comienza a dar ciertas instrucciones y comienza a decir: oye, este tipo de prácticas no son agradables a mi corazón, no me son agradables y es conveniente que tú las dejes. La pregunta es: ¿qué postura debemos tomar? ¿Qué postura debemos tomar nosotros como cristianos ante todo esto? Quiero leerte el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, porque muchos dicen: es que ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que nuestros hijos salgan a pedir dulces y salgan al Halloween y se disfracen y todo esto? Si lo hacen de manera inocente, son solamente niños, no tiene absolutamente nada de malo. Bueno, quiero que leas conmigo Primera de Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok, entonces, el libro de Primera de Pedro comienza diciendo que seamos sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Bueno, no necesariamente está hablando de un tema de alcoholismo o algo por el estilo, sino está hablando de sobriedad, de seriedad. ¿Ok? De llevar las cosas en orden, de hacer las cosas de la manera correcta. ¿Ok? Cuando tú comienzas a hacer las cosas de la manera correcta, dice: sed sobrios y velad. Velad significa estar pendientes, estar despiertos, atentos, dice, porque tu adversario, tú tienes un enemigo. Tú tienes que saber que cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo y tú le dijiste al Señor Jesús que Él era tu autoridad, en ese momento tú le declaraste la guerra a alguien. Tú tienes un enemigo, tú y yo tenemos un enemigo en común, ¿verdad? La Biblia dice: el diablo, vuestro adversario el diablo, dice, anda como un león rugiente, buscando
buscando a quién devorar. Y yo te voy a decir una cosa, a Satanás no le importa si tu hijo es inocente, si no es inocente, si lo hace sin ningún tipo de maldad o no. No, él está buscando destruir. Su única misión, su único objetivo es destruir tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Y a lo mejor tú ahorita dices, bueno, pero es que ¿qué puede tener de malo? ¿Qué puede pasar con mis hijos? ¿Qué tanto daño les puede causar el hacer otras prácticas? Bueno, lo primero que tú no debes dejar pasar de lado es esta advertencia donde Dios nos está diciendo a través de este libro. Dice, estate atento porque un león que anda rugiente, a él no le importa quién sea, o sea, él busca destruir, está buscando a quien devorar. Y por eso después dice, tienes que resistirlo firme en la fe. Verso 9. Se requiere fe, sí se requiere fe. Se requiere decisión, se requiere voluntad, se requiere un carácter y un corazón como el de Ruth, capaz de decir, mira, yo soy moabita, y tú podrías decir, bueno, yo soy un mexicano que está muy arraigado en sus tradiciones, ¿verdad? En mi casa, en mi familia, siempre lo hemos celebrado, pero hoy he decidido que tú eres mi Dios. Y por lo tanto dice, o sea, no voy a dejarte, no voy a dejar a Dios. O sea, esa determinación, esa sobriedad, esa firmeza es lo que a Ruth le valió para que Dios la honrara con una de las honras más grandes. Ruth podría haber pasado a la historia simplemente pues como una mujer más, ¿verdad? Ahí históricamente en acontecimientos que pasaron en el pueblo. Sin embargo, Ruth pasa a ser, repito, parte de la genealogía de Jesucristo. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros exactamente a lo mismo. Dice, resistamos en la fe, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A lo mejor tú dices, pero es que qué difícil, qué complicado, ¿por qué Dios nos pone en una situación como esta? Y qué complicado es enfrentar a los padres, qué complicado de repente es que te critiquen y que te juzgan cuando tú no mandas a tus hijos disfrazados a la escuela, ¿verdad? O a participar en todas estas cosas y todo el mundo te juzga y te critica. Sí, lo sé. Por eso la Biblia dice, tienes que resistir en la fe sabiendo que no eres el único que va a ser criticado. Sabiendo que no eres el único. Hay todo un pueblo, todo un mundo seguidor de Jesucristo que está pasando por estas mismas situaciones alrededor del mundo. Dice, esos mismos padecimientos se cumplen en tus hermanos alrededor del planeta. Pero dice, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, luego de que hayamos padecido un poco de tiempo por todas estas críticas y juicios, dice, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Perfeccionar habla de ¿qué? Habla de ser mejores, habla de ser perfectos. Si tú te acuerdas, en el pasaje que leíamos ahorita en el libro de Deuteronomio dice, sed perfectos. Dios está buscando que nuestro corazón y nuestra actitud, nuestro estilo de vida es un estilo de vida perfecto, conforme a lo que Él quiere, lo que Él busca. Dice, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar. Cuando tú comiences a tomar estas decisiones en firmeza como la que tomó Ruth, Dios va a afirmar tu fe, va a afirmar tu vida y cada vez vas a tener menos temor de tomar este tipo de decisiones. Dice, Él mismo te perfeccione, te afirma, te fortalezca y te establezca. Lo más importante que puede pasar en tu vida es que tú seas establecido por Dios. Ser establecido por Dios significa que no hay nada que te venga a mover, que no hay nada que te venga a derribar, que no hay nada que venga a robar o a querer echarte de un lugar. Tú has sido establecido por Dios en nuestra ciudad, en esta nación, y Dios te ha llamado y te ha traído a conocer de la palabra. ¿Para qué? Para que seas un testimonio a las naciones, para que seas testimonio a toda la gente que te conoce, de que sí se puede ser un varón, una mujer determinado a hacer las cosas correctas conforme al corazón de Dios. Dios está esperando que hagamos las cosas de la manera correcta, las cosas de la manera adecuada. Es normal cuando tú comienzas a hacer las cosas correctas, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien conforme al corazón de Dios, eso incomoda a las demás personas, incomoda a todo aquel que no hace las cosas conforme al corazón de Dios. Entonces, sí te entiendo si de repente dices, es que yo no quisiera tener un conflicto con mis padres o con mis hermanos o con los maestros de la escuela de mis hijos. Pues sí te entiendo, pero mi pregunta hacia ti es,
¿Qué tan firme estás dispuesto a ser a Dios? ¿Qué tan fiel estás dispuesto a ser a Dios? Ruth, te voy a decir una cosa, los pueblos, todos esos pueblos que estaban alrededor de Israel, no eran bienvenidos en Israel. Ellos eran menospreciados. ¿Tú crees que para Ruth era sencillo decir: yo me voy a ir contigo, Noemí, a tu tierra, y ahora tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios será mi Dios? ¿Crees que eso era fácil? No lo era. Eso era difícil, eso era complicado. Eso significaba que ella iba a llegar primero a una nación donde no conocía a nadie. Iba a llegar a un pueblo, a una ciudad, a un país en donde no tenía familia, donde además ella era extranjera, donde además ella era menospreciada, porque no solamente no era judía, sino que aparte era mujer. Pero Dios le da gracia, y a través de Booz, ¿verdad?, este pariente lejano, ¿verdad?, de el difunto esposo de Ruth, es que entonces ella se casa con Booz y pase a ser parte de la genealogía de Jesús. Pero todo empezó con una decisión de parte de Ruth, una decisión firme. En medio de la dificultad, en medio de la tristeza por haber perdido a su esposo, aún así ella se mantuvo firme. Había algo que le estaba moviendo a esto. Para ella, repito, lo más sencillo era quedarse ahí en Moab, regresar a su casa, regresar a vivir con sus padres, rehacer su vida. ¿Qué tan determinado estás tú? ¿Qué tan firme estás tú a hacer las cosas correctas, a caminar en la dirección en la que Dios te está enfilando a caminar? ¿Qué tan determinado estás? El pasaje ahí en el libro de Ruth dice que cuando Noemí vio que estaba resuelta, que Ruth estaba resuelta, estaba decidida, algo había sucedido en su corazón, algo había cambiado en su ser. Por consecuencia, sus decisiones eran diferentes. Y cuando Noemí vio eso, ella ya no dijo absolutamente nada y se fueron juntas. Mi pregunta es: ¿qué tan determinado estás tú? ¿Qué tan determinados estamos tú y yo a seguir por los caminos que Dios nos está mostrando que debemos seguir? ¿O qué tan tambaleantes estamos? ¿Qué tan firme estás en el Señor? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer las cosas bien? El libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 4 al 6 dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, mayor es el que está en ti y en mí, que el que está en el mundo. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha, el mundo los oye. Nosotros, dice, somos de Dios. Los cristianos somos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ese no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este pasaje en Primera de Juan dice muy claramente: los que son de Dios escuchan la voz de Dios. Los que son del mundo escuchan el mundo, escuchan a la voz del mundo. El mundo, ¿qué te va a decir esta semana? El mundo te va a decir: ven, trae a tus hijos, disfrázalos, vamos a celebrar Halloween, vamos a celebrar Día de Muertos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y Dios te dice: guárdate, apártate de todas esas cosas. No hagas conforme a los pueblos en donde yo te he puesto, los pueblos que yo te he entregado. Mi pregunta hacia ti es: ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? Tu corazón se va a inclinar hacia donde tu oído va a escuchar la voz de ¿cuál? ¿De Dios o la voz del mundo? ¿Qué voz es la que está escuchando tu corazón? ¿Qué voz es la que está escuchando tu mente? Yo confío en que tú, al ser miembro del pueblo de Dios, tú, al ser un hijo o una hija de Dios, estés escuchando la voz de Dios en esta hora y tengas la misma firmeza de Ruth para mantenerte al margen de todas estas cosas. Mantente al margen de todas estas cosas. Porque además te voy a decir algo. Nuestros hijos, yo te explicaba esto el domingo pasado, nuestros hijos cuando están pequeños
son fértiles, son una tierra fértil. Y toda aquella idea, toda aquella ideología, toda aquella enseñanza que llegue a sus vidas dará mucho más fruto que cuando sean jóvenes o cuando sean adultos. Por eso es que todo este tema de la ideología de género está tan ensañada con los niños. Por eso es que están queriéndose meter en las escuelas. Por eso es que quieren tomar todo el tema de la educación sexual en los niños cuando están pequeños. ¿Por qué? Porque son tierra fértil y entonces puedes meter cualquier idea que quieras poner ahí. El Halloween es eso. El Halloween lo que busca es meter las ideas, abrir las puertas para que el día de mañana todo este tema de consultar a los muertos, consultar a los hechiceros, hacer todo este tipo de prácticas paganas, sea algo común, sea algo sencillo, sea algo que estén acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque tú desde chiquito, tú desde que estaban pequeños como papá, se los permitiste, los expusiste a eso. Eso es lo que el enemigo está buscando. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes, tú y yo tenemos que tener esa determinación que tuvo Ruth para mantenernos sin movernos en una postura. ¿Cuál es la postura que vas a tomar? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Vas a estar firme en Dios? ¿Vas a escuchar la voz de Dios? ¿O vas a dejarte llevar por lo que el mundo te está llamando a hacer? Esa es la pregunta del millón. Y tú tienes que decidir. Así como Ruth decidió, tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. La Biblia dice que Dios nos prueba, que Dios prueba nuestro corazón. Y todas estas situaciones que de repente se presentan son oportunidades para demostrarle a Dios si somos fieles o no. Yo no te digo que será sencillo, no lo es. Yo no te digo que no te van a juzgar, que no te van a criticar, lo van a hacer, claro. Y Dios estará observando tu reacción. Dios estará observando ahí desde al margen para ver qué haces, cómo respondes ante estas cosas, cómo respondes ante estas pruebas. ¿Ok? Somos tan valiosos para Dios. Y muchos dirán, pero es que ¿por qué Dios nos expone a todas esas cosas? No, lo que pasa es que Él no nos expone, simplemente vivimos en un mundo caído. Pero nosotros tenemos que decidir y fijar una postura clara, una postura firme ante las circunstancias y las situaciones del mundo. Yo te invito a que seas un hombre, una mujer valiente y hagas las cosas correctas conforme al corazón de Dios. Amén. Iglesia, les amamos, les bendecimos. Esperamos verlos muy pronto. La próxima semana con mucho gusto ya estaremos por allá. Y bueno, pues nuestros mejores deseos, que pasen un excelente domingo lleno de bendiciones. Les amamos, les extrañamos, les envío un saludo de parte de mi esposa y de mis hijos. Que tengan un excelente domingo y estén muy firmes en estos días, especialmente en esta semana. Les queremos mucho, cuídense por favor, que Dios les bendiga. Buenas tardes, bendiciones.